Sí, buenas noches. Hoy lunes 12 de septiembre 2022, siendo las 10:30, damos por iniciado este primer en vivo, podcast, perdón, se podría decir. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí su servidor Carlos Ufo los saluda desde aquí, desde este pequeño cuartito dedicado para hacer este video. Hoy lunes de luna llena, creo que iniciamos con el pie derecho. Nos favorece pues el estar en un día tan especial. Así que lo que se va a tratar el día de hoy, como vamos a empezar, voy a hablar sobre un libro que está archivado sobre Torreón. Se titula Archivo Municipal de Torreón, Biblioteca Digital. Aquí se relatan varias historias, varias leyendas que hay en la laguna, Torreón, Coahuila. Como pueden leer en el título, esto se va a tratar sobre leyendas de la laguna, de la comarca lagunera y sus alrededores. Yo, en su caso, soy de un poblado, de un rancho, no sé cómo le digan allá en las ciudades donde viven. Espero y les guste, espero y se diviertan. Y vamos a empezar a redactar este libro que está, y ya después hará sobre leyendas locales. Si usted tiene por ahí alguna experiencia paranormal, si usted tiene por ahí videos, audios, fotos, los puede mandar con gusto. Me puede escribir en mi página de Facebook, que les voy a pasar el nombre, se llama Historias y Leyendas de Torreón, Coahuila. Para que den más con la página, tiene el mismo logotipo que aquí en mi canal de Twitch, la misma imagen. Me pueden mandar un inbox, me pueden decir directamente en Twitch y ya yo les paso más bien la página y podemos hablar. Me pueden mandar sus pruebas, me pueden mandar sus audios, sus fotos y las transmitiremos por aquí. Esperemos si la siguiente sea simultánea, tanto en Facebook como en Twitch, o voy a trabajar por ahí para que sea por YouTube. Así que bueno, vamos a dar redacción a esta primera historia, que se llama El diablo volvió a columpiarse. Recuerden que toda esta información la estoy sacando directamente de internet, de Google. Ahí ustedes lo pueden buscar. Dice: en Tlahualilo aún perdura la leyenda surgida de un suceso extraordinario, un sismo, aquel fenómeno telúrico ocurrido en fecha que nadie puede precisar. Fue acompañado de rugidos brotantes del fondo de la tierra y acarreó a los lugareños un terror indescriptible. Pasado el temblor, los habitantes persiguieron por diversos medios una respuesta difícil de encontrar, por no ser esta región sísmica. Demandando una contestación, acudieron al hombre más viejo del pueblo, que por lo mismo era el más sabio. El viejo también estaba sobrecogido de temor. Su ignorancia no le daba la aclaración pedida. Bajó la cabeza, quedando en profundas reflexiones, al tiempo que indignaba en su mente la respuesta apropiada. Finalmente levantó fatigado su mirada y dijo con acento grave: es el diablo, que quiere apoderarse de todos nosotros y se ha columpiado, colgado de su cola, desde la cima de la Sierra de la Campana hasta la Mesa de San Juan. Esa es la causa de los ruidos y del temblor. El pueblo quedó sorprendido. ¿Cómo combatir al diablo? La única manera poderosa era con la fe. Como buenos cristianos, tenían la obligación de dar batalla al mal. Colocaron encima de los montes mencionados unas enormes cruces, que podían verse desde muchas leguas de distancia, y luego clavaron una cruz. Clavaron una cruz precisamente a la mitad de la línea recta que va de los poblados de Rosas y Campana. El fenómeno telúrico se repitió varias ocasiones, pero los pobladores confiaban en que tarde o temprano el diablo, al columpiarse de su cola, habría de tropezar con alguno de los santos maderos y encontraría su exterminio. En las fiestas religiosas
Los vecinos organizaban peregrinaciones a lo alto de aquellos cerros. Los danzantes bailaban, frenéticos, sacudiendo sus sonajas y penachos al compás del monótono del tambor. La gente los seguía en piadosa caminata, rezando e implorando del cielo su misericordia. Muchos de los peregrinos velaban durante las noches de plenilunio, esperando ser testigos de cuando el diablo, cansado tanto columpiarse, cayera y nunca más volviera a levantarse. Para agarrar coraje, los veladores hacían circular botellas de sotol y de mezcal, y para combatir la afiliada hoja de frío, aquellas velas eran cubiertas con canciones cardenches, cuyas voces desafinadas envolvían la bruma de la borrachera. Finalmente, cercano al poblado Barcelona, hubo un hundimiento de tierra, dejando un cráter de aproximadamente 150 metros de diámetro. El estruendo siguiente dejó escapar una nube de olor a sulfato, como si fuera el polvo levantado tras un tropezón gigantesco y vergonzoso. Desde entonces, los ruidos y trepidaciones cesaron. Bendito sea el Señor. Por fin el diablo, después de tanto columpiarse, se había enredado con su misma cola y caído, dando fin a sus propias jugarretas. Aquellas peregrinaciones se convirtieron en tradición y hasta la fecha continúan subiendo los danzantes seguidos de las gentes piadosas. Pero ahora, para celebrar la victoria, permítanme un poquito, una victoria relativa, porque desde 1936 han proseguido esos fenómenos naturales que ahora, gracias a la ciencia, podemos comprender, pero que aún así acabado con la bonanza de otros tiempos y nos han hundido en el caos. ¿Seguirá el diablo columpiándose? Esa es la respuesta, o más bien esa es la pregunta. Esa es la pregunta que deja aquí Carlos Rubio Martínez. Recuerden que esto no está siendo por alguna manera invento mío, es un relato que está en internet y es de un poblado de acá, de La Laguna. El poblado, para ser exacto, está en una pequeña ciudad que está dentro de Torreón, Coahuila, llamada Francisco y Madero, Coahuila. Es un poblado muy bonito, el cual yo conozco, y pues es un pueblo de mucha tradición. Cabe mencionar que La Laguna es cuna de muchas leyendas y de algunas muy famosas, como por así decirlo, aquella leyenda de Durango, donde en una discoteca el diablo se metió a bailar con una muchacha y cuando las demás personas que estaban ahí se dieron cuenta, estaba volando por los aires, estaba flotando, y dándose cuenta de eso, el lugar prendió en llamas. De hecho, hay varios videos en YouTube de varias personas que se dedican a lo paranormal. Uno de ellos recientemente, Alberto del Arco, que está muy intrigante la historia. Pues bueno, hablando un poquito sobre lo paranormal, aquí del poblado donde yo soy, de donde yo pertenezco, también hay varias leyendas fuertes. Sobre todo se habla de brujas. En la primaria que está aquí en la localidad, se dice que hace mucho tiempo se apareció el diablo en forma de niño. Junto con eso, varias leyendas que se escuchan para acá en el poblado, sobre todo que donde está esa primaria anteriormente era un panteón. Una vez a un velador se le apareció una persona y el cual tiró un balazo. O sea, el velador le tiró un balazo y pues la bala no impactó en nadie, impactó directamente sobre la barda de uno de los salones de la primaria. Se habla de duendes, se habla de una maestra que se cayó a un baño, que el diablo la jaló para abajo, vágame la redundancia. Se habla de muchas cosas y no nada más ahí. O sea, como les comento, en el poblado pues lo más común son las brujas, que pues yo he tenido, no sé si la certeza o la mala suerte de mirar, de escuchar, pero pues bueno, son cosas que pasan, y más cuando te gusta todo este tipo de lo paranormal, todo este tipo de cosas como a mí. Voy a tratar de
de ir con personas ya grandes que me puedan contar lo que escuchaban anteriormente, todo lo que se decía, lo que se parecía, para podérselos relatar yo. Y también espero les guste el contenido, y si les gusta, si gustan apoyarme compartiendo, escuchando todos los días después de las 10, voy a estar por aquí redactando este tipo de historias. Así que, pues dejándonos de más decir, vámonos a la siguiente historia que está por aquí en el libro, que se llama Vuela el alma al cielo. Un 2 de noviembre de mi ya lejana infancia, transcurrida en Matamoros, Coahuila, fui con mis padres a visitar la tumba de los abuelos. Miraba los sepulcros y hubo uno que me llamó la atención. Un mausoleo erguido sobre el paisaje circundamente. Observé su austera pero elegante arquitectura. Vi como mucha gente, con respeto y devoción, depositaba en su interior ofrendas alimenticias, colocaba retablos, lo adornaban con flores, encendían ceras y colgaba milagros. Era un monumento de granito blanco, frío, como ejecutando una actividad solamente, con todo su conjunto de columnas adosadas de ventanas ojivales y con su cancela metálica de guirnaldas adheridas de plateado laurel. Dos jarrones destacaban en los extremos de la fachada, que daban hacia el oriente. Sin atreverme a entrar tras los polvos vidrios de las ventanas, vislumbré en su interior un altar, imaginando que en cualquier momento se haría visible en ese recinto de la familia Ceballos el médico de nuestra leyenda. Se cuenta que por el año de 1900 llegó a Matamoros don Juan, cabeza de una familia compuesta por 3 varones y una dama. Establecieron una farmacia por la calle Niños Héroes. Anexo a ella estaba el consultorio del menor de los hijos, que había estudiado medicina en Morelia. Permítanme un poquito. Era conocido como el doctor Ceballos, hombre de presencia distinguida, siempre de traje y corbata de color oscuro, tez blanca, cabello negro y ondulado, frente despejada y un bigote fino y arreglado, nariz recta y con porte de intelectual acentuado por sus gafas. Caritativo y agradable, el doctor Ceballos solía consultar gratuitamente a quienes no podían pagar, facilitándole además el surtido de receta. En algunos casos, incluso alimentos llegaba a proporcionar. Su filantropía había dado lustre a su prestigio y ganado el respeto de toda la comunidad, llevándolo a desempeñar el cargo de médico del municipio y ocupar la presidencia municipal. Tras una época de prosperidad, sobrevino el infortunio. Transcurría 1946 cuando llegó ante el doctor Ceballos un enfermo procedente del sur del país, atendiéndolo con el profesionalismo de siempre. El paciente regresó a su lugar de origen, pero unos pocos días después el médico sintió el piquete de un bicho. Miró hacia el lugar y su rostro se transformó en una máscara de terror al descubrir un piojo blanco, portador del nefasto tifo. El mal avanzó inexorable, teniendo el enfermo que recluirse en su casa. Luego fue hospitalizado en una clínica de Torreón. Los esfuerzos de sus colegas fueron inútiles, y el primer día de mayo la noticia de su deceso corrió como reguero de pólvora por toda la región. Debido al tipo de enfermedad, las autoridades sanitarias dispusieron su inmediato traslado al Panteón de Matamoros, tomando las precauciones necesarias y tratando de hacerlo con el mayor sigilo. Cuando el cuerpo llegaba al poblado La Joya, un nutrido grupo de personas lo esperaba por formar el cortejo fúnebre. Conforme iban avanzando se hacía mayor el número de gente. Al arribar a Matamoros, el conductor de la carroza no pudo continuar. Una multitud le cerró el paso, obligándolo a trasladar el cuerpo hasta la iglesia del refugio, donde el párroco presidió una ceremonia en medio de las lamentaciones de un pueblo profundamente dolorido por la vida ejemplarmente caritativa que llevaba el doctor Ceballos. El pueblo comenzó a hundir una leyenda en la que se narra sucesos extraordinarios. Son tantos que solo escribiré acerca de 3 de ellos. Vamos con el primero. Ernestina, una muchacha de Matamoros, había ido a Torreón en busca de trabajo, pero su viaje fue infructuoso. De regreso en el autobús, se encomendó al espíritu del doctor Ceballos, pidiéndole su auxilio por equivocación
Se bajó del autobús una cuadra antes, precisamente frente a la farmacia Ceballos, atendida entonces por la hermana del difunto. Al ver a Ernestina, la señorita Ceballos le llamó y le ofreció el puesto de cajera. Poco después, la misma muchacha soñó que la quejaba un fuerte dolor y que el doctor Ceballos le recetaba cierta medicina. Al día siguiente fue a visitar a una de sus hermanas, encontrándola presa de fuertes dolores. Como los que ella había soñado pocas horas antes. Fue a la farmacia y le contó lo sucedido a la señorita Ceballos. Buscaron afanosamente el medicamento, pero no lo encontraron. De pronto Ernestina recordó un viejo mostrador que estaba en el patio. Fue a él y en un cajón encontraron el medicamento prescrito durante el sueño. La hermana lo tomó y los dolores desaparecieron. Otro caso insólito sucedió a la hija de una señora llamada Antonia. La niña estaba gravemente enferma y por una necesidad urgente hubo que dejarla sola, con gran preocupación de la madre. Poco después llegó presuntuosa la señora Antonia para ver cómo seguía su hija, quedándose estupefacta al verla, no solo con el conocimiento recobrado, sino mostrando una notable mejoría. La sorprendida madre le preguntó qué había pasado, y su asombro fue mayor cuando la niña le contó que había ido a verle al doctor Ceballos, luego de mucho tiempo de haber muerto. Algo similar le sucedió a una joven del ejido Santo Tomás, quien había pasado una noche en agonía tras una larga enfermedad. Al día siguiente, la joven recobró la lucidez y les dijo que había ido a verle al doctor Ceballos. Recetándole el medicamento apropiado, los familiares escépticos no le creyeron, pero cuál no sería su sorpresa cuando la joven sacó de abajo de su almohada la receta escrita. Los familiares surtieron y aplicaron la medicina, y entre el asombro y felicidad vieron cómo la joven se recuperaba después de haber sido desahuciada. El alba va apareciendo en el horizonte. Dejo mi estudio y mis ojos se topan con un libro de Baquer. No puedo menos que recordar sus versos. Vuelve el polvo al polvo, vuelve el alma al cielo. Todo es vil mentira, prededumbres y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo. Que al par no infunde repugnancia y duelo, al dejar tan solos, tan tristes los muertos. Esta es una historia del señor Rubén Rodríguez García, que claramente aquí nos habla sobre 3 milagros, que a lo que da a entender es que hay más, sobre un doctor, pues de esas personas buenas y nobles, que se compadecían de aquellos que no tenían para surtir una receta, para comer, y pues al morir, perdón, que al morir su espíritu no hizo otra cosa más que ayudar a la gente necesitada, como lo redacta aquí. Sobre estas leyendas urbanas que creo que hay en toda la República Mexicana y de hecho en otros países, sobre personas que en vida fueron buenas y todavía después de la muerte ayudaron a mucha gente, pues, son para mí espectaculares y a mí me encanta todo este tipo de contenido. Todos sabemos que hay una célula, se podría decir así, hay personas fanáticas y que yo sé y que a mí me consta que ayudan y curan, como es la historia del niño Fidencio. Es un santo muy milagroso que si le tienes mucha fe y le pides con mucho fanatismo, él te ayuda. Yo creo mucho en él, creo mucho en su leyenda y en su legado, y conozco gente que continúan su legado. Yo recuerdo ver la película, hay una película de él donde cuentan toda su historia, cómo llegó a Espinazo. Por acá es un poblado que está cerca de donde yo vivo, y que él anunció su muerte. Él dijo el día y a qué edad moriría, cumpliéndose, pero él dijo que solamente su cuerpo se iba, pero su espíritu iba a estar en todos los que creyeran en él. Y así es, durante diferentes, se les llama materias del niño Fidencio, su espíritu baja
y se mete a su cuerpo, y gracias a eso ellos ayudan a más personas y curan a más personas de un dolor, de un padecimiento, de dolor de espalda, de cintura, de rodilla, de riñón, recetando cosas naturistas, sin recetar tanto algún fármaco, porque era como él lo hacía en aquel tiempo. En aquel tiempo no había tanta medicina, y se dice en su película que él hacía operaciones con vidrios, con cuchillos, y sobre todo los milagros, que si él tocaba fruta y tú comías de esa fruta, te sanabas, te columpiaba, valga la redundancia, en un columpio y sanaba. Llegó a hacer que un paralítico volviera a caminar. Los bañaba en un charquito de como una tipo fuente. Está muy muy interesante. Se me hace que ese va a ser mi próximo tema. Voy a investigar para no errar en nada, y les voy a contar la historia en vida y los milagros del niño Fidencio. Así que por lo pronto vamos con la siguiente historia. Se llama El fantasma del 1140. Nada más que permítanme un poquito. Veo que por ahí hay un espectador. Bienvenido, bienvenido. No me he dado cuenta. Un favor, si me estás escuchando, me podrías decir, y me podrías decir si se escucha bien o no, para poder solucionar eso. Y a los que tienen tiempo siguiéndome, sabrán que me cambié de nombre, o más bien el contenido. Si se pueden fijar ahí en mi biografía, hay 2 transmisiones sobre el juego Free Fire, cosa que hacía anteriormente, pero me interesa más este tema sobre lo paranormal, sobre lo espiritual. Y cabe mencionar que no estoy solo, por ahí me acompaña un familiar, y aparte pues las figuras que tengo aquí. Así que vamos a seguir. El fantasma del 1140. La carretera que une a las 3 ciudades hermanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, tenían un crucero de ferrocarril precisamente donde hoy se encuentra el kilómetro 1140, o como lo dice arriba, 140, que nosotros familiarmente llamamos el 1140. Ese crucero fue sumamente peligroso durante muchos años, ruta de mucho tráfico automotriz, en la cual no faltaron los intrépidos que quisieron ganarle el peso al ferrocarril, con funestas consecuencias. El origen de la presente leyenda se remonta a la década de los 30. Permítanme. ¿Dónde me quedé? Ok. Cuando sucedieron 2 accidentes que conmovieron a toda la comunidad. Uno de ellos, el de una familia al regresar de un festejo en el centro campestre lagunero. La embestidura del tren produjo el fallecimiento de todos los ocupantes del vehículo, entre quienes se encontraba una agradecida señorita hermana del famoso petrolero de aquellos años. Otro hecho familiar fue cuando perdió la vida una señorita de origen judío, conocida en los altos círculos sociales y dueña de una continuosa fortuna. No pasó mucho tiempo para que corriera el rumor de que en el 1140 se aparecía el fantasma de una joven mujer, de rostro muy pálido y cabellera castaña que le llegaba casi hasta la cintura. Su vestido era blanco, con el faldón hasta los pies, propio para ceremonias o grandes festejos. Aquí voy a hacer un paréntesis, creo que ya sé cuál es esta leyenda urbana.
De hecho, hasta hay un corrido por ahí, si no me equivoco, de los Cadetes de Linares, de una muchacha que se le sube a los traileros. No recuerdo muy bien el nombre de la canción, pero creo que se basa esta historia. Continuamos. Quienes la han visto cuentan que parece caminar lentamente y que a veces aparenta flotar de un lado a otro para luego detenerse a la vera del camino, haciendo señas a los automovilistas pidiendo llevarla. Por lo general esa petición siempre es cuando se viene de Gómez a Torreón. Debido a la gran cantidad de percances con el ferrocarril, fue tomada la inteligente decisión de construir un paso de desnivel. A pesar de ello, el fantasma se sigue apareciendo. Un taxista relató a los periódicos locales su terrible experiencia, ocurridos en los años 50. Cuenta el trabajador del volante que, viniendo de Gómez, cuando se aproximaba al desnivel referido, vio una persona haciéndole señales. Al acercarse se percató de que era una mujer joven con un vestido largo y blanco. Recordando el rumor tan extendido, le llegó cierto miedo y aceleró su automóvil. Creyendo haber pasado a la mujer, miró por el retrovisor, helándosele la sangre, al ver que en el asiento trasero venía como pasajera la espectral aparición. Fue una suerte que no hubiese salido del camino, pero casi pierde el conocimiento por la impresión. La joven acompañante le sonrió y en forma macabra desapareció. El impacto fue tan tremendo que el taxista se enfermó muy seriamente. Quien esto escribe conoce desde su juventud los desires sobre el fantasma de la bella mujer, por lo que nunca se ha arriesgado a pasar por allí después de ponerse el sol. ¿Verdad o mentira? La leyenda del fantasma del 1140 sigue viva. Si usted lo duda, atrévase a venir de Gómez después de la medianoche. Y esto es escrito por Mario Sergio Mijares Gómez. Y como les digo, esta leyenda es tan famosa que, si mal no me equivoco, hasta hay una canción regional mexicano, no sé si es de los Cadetes o de alguna otra agrupación, sobre este personaje que es muy famoso por acá en la laguna, lo que es Gómez, Torreón, Lerdo, San Pedro de las colonias Coahuila, sobre esta aparición de esta mujer. Voy a abrir un paréntesis grande. Aquí en la comunidad donde yo vivo hay un canal que lleva agua para riego de parcelas. Se llama Caballo Blanco o el Caballo Blanco. En ese cruce hay una historia más o menos similar, que varias personas conocidas de aquí de la comunidad donde yo soy dicen haber visto a esa persona, y de hecho hubo un percance de que a alguien se le subió, así como narra aquí la historia que les acabo de contar, narra lo mismo. Se le subió a una persona en un asiento trasero y al mirarla volcó. No recuerdo, no les voy a mentir, si la persona murió, si nada más fue el accidente, pero esta historia es sumamente real, es una historia muy real y muy conocida por acá en la laguna. Permítanme un poquito, se me olvidó hacer promoción en la página de Facebook. Sobre la publicación, permítame un poquito. Dejen nada más, comparto y seguimos con las transmisiones. Ascending Stormart. Ascending Stormart. What are you doing, Arnold? Permítame. Nada más. Déjame copiar el link para poder hacer la publicación. Por ahí a la personita que nos está mirando, bienvenido,
que nos está escuchando. Ok. Permítanme. Ok. Ya se está haciendo la publicación. Aguántenme. Por ahí sí hay personitas que vienen desde el Facebook. Yo sé que no pueden interactuar conmigo porque no están en la aplicación, pero en la publicación que acabo de hacer pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones. Yo personalmente las voy a leer y voy a tratar de llevarlas a cabo. Bueno, seguimos con la siguiente historia. Recuerden que esto que les estoy contando son historias redactadas en un libro que está en Google, en el internet. Ahorita les digo cómo lo pueden encontrar, por si quieren seguir leyendo, por si quieren seguir sabiendo de las historias de por acá de la laguna de Torreón, Coahuila. Para que sepan un poquito más de la historia de acá, que no nada más es Santos Laguna y ya. Así que bueno. Seguimos. La siguiente historia que les voy a redactar se llama Ángel de Bondad. Por muy modernos que sean, los hospitales nunca han sido lugares agradables, y menos aún en años pasados, en que su arquitectura parecía diseñada por el argumentista de alguna película de horror. Así era, más o menos, el Hospital General de Torreón durante los 30 años, década del optimismo en que se realizó el reparto de tierras y no había presas para contener al caudaloso Nilo Lagunero, que enriquecía con sus aguas y su limo las mieles de hectáreas de donde brotaba el codiciado oro blanco. Ese viejo hospital, ubicado donde actualmente se encuentra el hospital universitario, tenía una arquitectura austera, contaba con 2 salas de cuarto, una del lado oriente y la otra en el poniente. Al fondo estaban las recámaras de las abnegadas enfermeras, que eran empíricas, pues no había escuela de enfermería. Los médicos eran hombres de verdadera vocación, que no tenían su horario de oficina. En el ala poniente se instalaban los enfermos de cirugía, ginecología y medicina interna. La oriente estaba destinada a los enfermos contagiosos, sección conocida como ala de los tuberculosos, o como despectivamente se les llamaba, tísicos. El hospital tenía, como siempre, muchas carencias. Las camas eran viejas, igual que las sábanas percudidas de tanto uso. Los jabones no quitaban por completo la sangre o las manchas de los desechos propios de algunos enfermos. Cabe mencionar, puesto que no había detergente en ese tiempo. Varios testigos cuentan que había una monja menudita de cuerpo de caminar suave, que más que caminar parecía deslizarse sobre el piso. Cuando las enfermeras del relevo nocturno dormitaban, la presencia de la monjita era un callado reproche por no respetar su vigilancia. Hubo ocasiones en que alguna enfermera tardaba en ir a administrar el medicamento a su paciente, y cuando llegaban con este,
les decía que ya la madrecita se lo había dado. Las enfermeras se preguntaban a qué hora o qué monja había sido. Cuando alguien intentaba seguirla para hablar con ella, desaparecía misteriosamente. Cuando cualquier enfermera tenía problemas con algún enfermo, la monja le aconsejaba. Ok. La enfermera se volvía para agradecer el atinado consejo. La monja había desaparecido. Cabe señalar que nadie nunca le vio el rostro. Así nació la leyenda de la monja del hospital civil, negada por muchos, creída por otros y temida por algunos otros. ¿Quién era aquel ángel de bondad? Nadie supo o pudo constatar nada. Las religiosas aseguraban que ninguna de ellas hacía ronda nocturna. ¿Existió o no la monja del hospital? Nadie puede asegurarlo. Lo único que puedo decir es que una monja de albo hábito aún es vista en pleno 1995 recorriendo todos los rincones del hospital universitario, que antes fuese el hospital civil. Tal vez usted la haya visto y tal vez hasta haya sido atendido por ella. Esta es una historia redactada por Manuel Estrada Quesada. Y esta historia, como muchas otras, ya sea La Planchada, ya sea algún otro enfermero, algún otro doctor, como la redacción pasada del doctor Ceballos, que aún en muerte su espíritu no deja de ayudar y no deja de luchar por aquellos desahuciados. Ya son dos historias similares que hemos leído, y créanme que como esas historias hay muchas, y sé que algunos de ustedes que me están escuchando las han oído por ahí de algún familiar, de algún enfermo, alguna leyenda urbana de su colonia. Así que cuando escuchen hablar de este tipo de cosas, no son mentiras, no son especulaciones, no son... He oído decir a muchos de que es gente loca que no sabe lo que dice o no sabe lo que ve. Entonces, pues, como les digo, ya van dos historias que leemos similares de algún alma en pena que ayudaba a enfermos. Así que no lo dude, y si usted algún día llega a enfermar y le llegan a ayudar y no sabe si es un doctor, una doctora, un enfermero, una enfermera, no se preocupe, no se asuste, no pasa nada, es un alma buena. Permítame un poquito, que la publicación no se quiere hacer, no lo entiendo. Ok, ya está. A ver si por ahí no llegan a escuchar más personas. No sé si por aquí la pueda compartir desde la... Todavía soy medio nuevo en esto. Vamos a ver. No, sinceramente no. Permítame un poquito. Fíjense que, hablándole un poquito de mi vida, justamente aquí en este cuarto que se ve aquí, bueno, por lo general en esta casa asustan, por decirlo así. A varios de mis amigos los han asustado. Un amigo varón, hombre, miró una silueta blanca pasar y se asustó mucho. De hecho, él es de esas personas güeras y se puso rojo como tomate. Otro amigo miró que se asomó alguien precisamente de aquí a este marco
y pensó que era alguien de mis amigos, de los que nos juntamos aquí precisamente en esta casa, que se había asomado, cuando en realidad pues no fue así. Y se escuchan cosas. Tengo por allá una mesa de billar, tengo un negocio, y hace poquito tiraron un taco del portatacos, cosa que ya tenía mucho tiempo ahí. Pues no creo que tarde 2-3 meses en caerse, en resbalarse. Así que bueno, no me sorprendería si en algún video que yo llegue a checar, mirar algo por ahí atrás, que se asome, o atrás de mí, o que se llegue a captar algún sonido por el micrófono. Créanme que no me sorprende para nada, y ojalá y pase. Sería un gran clip por ahí para recordarles también que, déjenme ver si lo puedo abrir por aquí. Creo que sí. Déjenle abajo por aquí el sonido. Creo que sí tengo así. Sí. Por ahí me pueden seguir los que me estén viendo en TikTok. En TikTok aparezco como Mr. Oficial, todo seguido. Ahí voy a estar subiendo pequeños clips, ahí voy a estar subiendo uno que otro videito. Y el que guste apoyarme o algo, ahí en TikTok, Mr. Carlos Oficial, Mr.Carlos Oficial. Por ahí estamos. Tenemos ahorita 41 seguidores muy fieles. Como por ejemplo ahorita, no sé si de Facebook esté alguien escuchando, pero ahorita aquí tengo un espectador. Muchas gracias por estar. Con eso para mí sobre y basta. No quiero más, por el momento no pido más. Sé que voy empezando. Entonces por ahí estamos más que perfecto, más que bien. Así que bueno, como este es el primer stream de prueba, por decirlo así, nos vamos con la última leyenda que está por aquí escrita. Se llama La Cueva Encantada. Y no sé si me dé tiempo para otra, espero y sí, que me dé tiempo por ahí para leerles otra leyenda. Déjenme cierro esto, permítanme. Ok. Este se llama La Cueva Encantada. Así que vamos a darle. Cuenta don Celso Cortina de un tío suyo llamado Prisciliano Serrano, muerto en 1960, una edad que sobrepasaba el siglo, quien protagonizó hace muchos años el suceso que ahora se narra, junto a un hombre conocido por todos como Tata Mateo, en la hacienda Providencia del municipio de Tlahualilo, Durango. Ojo, otra historia de Tlahualilo, Durango. Les digo que es una comunidad sumamente de mucha historia, que tiene muchísimas leyendas, como muchas otras comunidades por acá de Torreón, Coahuila. En cierta ocasión le preguntó Tata Mateo a Prisciliano si estaba interesado en ir por unos centavitos. ¿Tienes centavos?, preguntó Prisciliano, un tanto específico, al tiempo que recibió una respuesta afirmativa. Prisciliano era un buen jarciero, por lo que no le costó trabajo elaborar un morral fuerte para traer su cargamento. Caminando unos cuantos kilómetros hacia el oriente encontraron la entrada de una cueva, de cuyo interior manaba un viento
y hacía sentir la presencia de algo sobrenatural. Sería el mediodía cuando entraron después de acostumbrados los ojos a la oscuridad. Tata Mateo empezó a escarbar en un rincón, pero de pronto suspendió su trabajo y gritó con todas sus fuerzas: "¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me está ahorcando!". Tata Mateo se movía desesperadamente, como quitándose una persona de encima. Prisciliano estaba estupefacto, inmóvil. Permítame. Permítanme. Ok. Seguimos. ¿Dónde me quedé? Tata Mateo se movía desesperadamente, como quitándose una persona encima. Prisciliano estaba estupefacto, inmóvil. Finalmente Tata Mateo se quedó quieto y jadeante dijo: "Míralo, ya se fue, allá va". Prisciliano no vio nada, mientras Tata Mateo volvía afanosamente a su quehacer de cavar. Sacó pedazos de fierro y de cadenas. Finalmente exclamó: "Aquí están". Decía Prisciliano que encontraron unas monedotas cuadradas y brillantes. Tata Mateo le pidió el morral y comenzó a llenarlo con aquel tesoro. Una vez lleno le dijo: "Ahora ya vete, al rato te alcanzo mientras saco mi parte", y luego con voz grave añadió: "Si oyes algún ruido o escuchas que te hablan, no vayas a voltear, no hagas caso. Ni siquiera levantes la vista, tú sigue tu camino como si nada". Prisciliano salió de la cueva con el pesado morral lleno de aquellas brillantes monedas. Poco después escuchó un tropel de caballos a su espalda, pero no se volvió. Luego oyó que le gritaban: "Todo o nada". Eran varios hombres que lo alcanzaron y rodearon. Prisciliano los miró, todos tenían una expresión aterradora. Algunos desenfundaron sables y otros le apuntaron con rifles, al mismo tiempo que repetían su advertencia. Prisciliano permanecía inmóvil, sin pronunciar palabra, y de pronto, sin una razón, el cordón que sujetaba el morral al hombro se rompió y cayó sobre unas lechuguillas. En ese momento los jinetes se retiraron. Prisciliano trató de recuperar el ánimo para seguir adelante. Miró de reojo sin ver a nadie. Comenzó a caminar sintiendo que el corazón le latía aceleradamente. Después giró la cabeza para averiguar si ya venía Tata Mateo, pero no lo vio. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que tampoco estaba a la boca de la cueva. Y solo rocas había en su lugar. Llegó al poblado sin decir nada a nadie, puesto que no quería ser el hazmerreír de sus amigos. Unos días después se encontró con Tata Mateo. ¿Qué hubo? ¿Por qué me dejaste?, fue el reclamo sonriente del anciano. Prisciliano le dijo que había seguido sus instrucciones. Bueno, cuando menos me trajiste tus centavitos, dijo Tata Mateo. ¿Cuáles?, espeteó Prisciliano. Me salieron unos de unos caballos y me rodearon amenazándome con sus armas. Nada más me decían: todo o nada. El morral se me cayó y ellos se fueron. Lo único que yo quería era llegar al pueblo. Te advertí que no hicieras caso. Yo sí traje los míos, pero no hice caso de nada, contestó Tata Mateo. Pero si yo miré a ver si usted venía y no lo vi, ni siquiera estaba la cueva. Ah, es que en ese momento se cerró. La cueva nomás se abre cada 12 horas y tuve que quedarme hasta la medianoche para que volviera a abrirse y poder salir. Anda, ve y recoge tu morral con los centavitos, fue la respuesta insistente de Tata Mateo. Prisciliano se armó de valor y fue al lugar, encontrando el morral lleno de piedras. Regresó desilusionado. Cuando llegó a platicar lo sucedido, la mayoría no le creyó, o sencillamente le decían que lo había soñado.
Todavía se habla de la cueva y de la advertencia, todo o nada. Si usted ha ido a buscarla y no la ha encontrado, tal vez sea por no haber estado a la hora exacta. Esta es una historia recopilada por Horacio Omar Briano Martínez. Esta historia es muy similar a las historias donde te dicen que si encuentras los centenarios, o más bien donde están los centenarios enterrados, si miras fuego a lo lejos cerca de un árbol, de una casa abandonada vieja, o de esas casitas luego que nos encontramos en los poblados que ya están en ruinas, que si miras una llama salir o algo, si excavas te encuentras unos centenarios, monedas antiguas. Pero si tú sabes de alguna leyenda y te dicen exactamente el lugar donde están enterradas las monedas, los centenarios, el oro o cualquier cosa de valor de aquella época, y si escarbas no vas a encontrar absolutamente nada, a menos de que las cosas te elijan a ti para poder ser dueño y quedarte con todo. Me imagino que más o menos la historia es igual, o es similar, por decirlo así. Aquí al señor, por no hacer caso de la advertencia, o más bien como el nombre lo dice, de Prisciliano, que le hacía Tata Mateo, al hacer caso de pararse y escuchar lo que le decían, pues al regresar por su morral, aquellos centavitos se volvieron piedritas. Permítanme. Permítanme. Un asuntillo por acá. Oye, ya comenzó la temporada de zancudos. Me están comiendo. Les decía que si hubiera seguido las recomendaciones que le hacía Tata Mateo, se hubiera encontrado sus centavitos. Cosa que al no hacerlo, pues los perdió. Los perdió todos. Así que les vuelvo por ahí a los que vayan a ver el clip después de esta transmisión. Si usted tiene alguna anécdota, si usted tiene alguna vivencia, si tiene videos, fotos, audios, me lo puede hacer saber directamente en Twitch o a la página de Facebook que se llama Historias y Leyendas de Torreón, Coahuila, que tiene la misma imagen que está de perfil aquí en mi página de Twitch. Y pues desgraciadamente nos vamos con la última leyenda de este libro de Historias de Torreón, Coahuila, Leyendas Urbanas. Torreón, Coahuila y sus alrededores, o como le llaman por ahí en la tele, La Laguna, como La Laguna ninguna, recuerden. Este se llama El Fantasma del Curro, así, El Fantasma del Curro. Y pues nos vamos con la última leyenda antes de despedirme y de cerrar el stream, ok. Y dice más o menos así. Cuentan los ancianos de Ciudad Juárez, Durango, que durante muchos años en la casa grande llamada La Floreña se aparecía el fantasma de un hombre elegantemente vestido de negro. Algunos aseguran que se trataba del alma en pena del rico hacendado Juan Francisco Flores y Quijar, heredero de la cuantiosa fortuna en metálico y de las haciendas San Carlos, San Juan de Casta y San Juan de Avilés, hoy Ciudad Juárez. Acá recuerden que no es Ciudad Juárez, Chihuahua, es Ciudad Juárez, Durango. Que le dejara a su padre Juan Nepomuceno Flores. Es sabido que aunque no legalmente, los peones también formaban parte de las haciendas,
En su juventud, Juan Francisco fue un hombre apuesto, alto, de piel blanca, nariz aguileña, bigote y piocha, tal como aparece en el cuadro que aún está en la parroquia. Los descendientes de quienes lo conocieron afirman que era un hombre solitario, avaro y despótico, y que llegó a vivir más de 70 años. Su residencia estaba en la Floreña, teniendo en el centro de su recámara un toro disecado que, según la leyenda, estaba lleno de monedas de oro. Algunos cuentan que la riqueza de Juan Francisco se incrementó al haberle vendido su alma al diablo. Otros aseguran que de Peñón Blanco y de San José de Ramos le llegaban carros y burros cargados de monedas, los cuales se escondían en el interior de quesos. Los empleados de confianza sabían que bajo el piso de la casa grande, franqueando una puerta secreta, se extendía una serie de túneles a donde se llegaba por una escalera de caracol. Existía una gruta, a la que ascendían los sirvientes desnudos y con los ojos vendados, donde el dinero que se peleaba llegaba al metro de altura. A pesar de lo anterior, Juan Francisco se quejaba de su pobreza. Amanecí más pobre que tú, Juanito. Acompaña a Chona para que le pida jocoque a la gente y cabritos. Y que tengan por ahí, porque yo no tengo dinero. También dile al carnicero Nicolás que me regale pulpa de res. Juan Francisco no gastaba un centavo en nada. Cuando murió, sin haberse casado, heredó su fortuna a su sobrino Javier y Casa. El sobrino vendió las haciendas a don Feliciano Cubián después de la Revolución. La Floreña fue acondicionada como escuela. Los maestros y alumnos de la época aseguraban que en su salón, antigua recámara de Juan Francisco, veían a un hombre alto, apuesto, vestido elegantemente de negro y con guantes blancos. Los alumnos le hablaban, pero él nunca contestaba. Al ver que desaparecía en algún rincón de la propiedad, los niños sentían que el corazón se les salía por la boca. Posteriormente, la escuela fue habilitada como casa. Quienes allí vivieron nunca permanecieron mucho tiempo, las puertas abriéndose y cerrándose. Ok. Moyotes. ¿Dónde me quedé? Las puertas abriéndose y cerrándose sin razón aparente, y el fantasma de un curro vagando por todo el terreno. Era lo cotidiano para los inquilinos en turno. Varias personas dicen haberse encontrado al fantasma sentado en una de las bancas de la plaza, preguntándoles: ¿ya encontraron el tesoro? Hay un túnel de la casa grande hasta aquí. Presos del terror, quienes lo llegaban a escuchar, tomaban instantáneo refugio en la velocidad de sus piernas. También cuentan que frente a la plaza estableció su tienda un señor llamado Anastasio, quien con su don de gentes había ganado mucha clientela. Cierta noche llegó ante don Anastasio un hombre alto y bien vestido, diciéndole: veo que eres un hombre de empresa y deseo ayudarte. Acompáñame, tengo un dinero aquí enfrente. Don Anastasio siguió al curro sin sentir miedo. Al estar frente al kiosco, este le dijo: ¿sabes que hay un túnel de aquí hasta la casa grande? Sin esperar respuesta, prosiguió su camino hacia la Floreña, siendo allí donde don Anastasio comenzó a experimentar miedo. Al abrir la puerta de la propiedad, el hombre desapareció. Don Anastasio se quedó petrificado. Cuando regresó a su casa, su cordura ya no existía. Durante poco tiempo pudo seguir trabajando, más mal que bien, y finalmente murió. Un testigo dijo haber visto que en sus últimos momentos don Anastasio era mantenido atado a la cama. En ocasiones levantaba la cabeza y mostraba en su rostro una expresión de terrible espanto y gritaba: ¡el diablo! ¡el diablo! Esas fueron sus últimas palabras. ¿Aún estará el tesoro en esos túneles bajo la Floreña? Usted decide si se atreve a buscar el tesoro del curro. Esta es una historia de Guillermo Moreno Martínez. Pues bien, como lo relata aquí esta historia, se sabe que en muchas ciudades, en muchos lugares, hay este tipo de leyendas de hombres que escondieron su riqueza, que hoy en día se aparecen, hoy en día te dicen dónde está, pero
al llegar no hay nada, y pues es algo sumamente impresionante. Y para mí más que nada sería el espanto, el asombro, no sé, de que alguien se desapareciera así enfrente de mí. Pues sí sería un impacto grande. No, a lo mejor me afectaría tanto como le afectó al señor, que se me olvidó el nombre, Anastasio, al señor, a don Anastasio. Fue tanto el impacto que pues perdió la cordura, de ser un hombre trabajador a hacerle caso a una persona que ni siquiera conocía. Pero bueno, así que este es el fin de esta primera transmisión. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan estado por aquí. Nos vemos mañana. Mañana, como les digo, mañana les voy a traer la historia, un poco de la historia y vivencia de el niño Fidencio. Se las voy a contar. Sobre todo hay una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Cuentan muchas vivencias, cuentan muchas anécdotas sobre él, personas que lo conocieron, que trabajaron con él. Y la voy a mirar y voy a sacar un resumen. Se la voy a redactar. Él estuvo por acá en un pueblo llamado Espinazo, Nuevo León, si no me equivoco. O Espinazo, no sé, pero bueno, es Espinazo el primer nombre. Así que esa será la historia de mañana. Yo les agradezco a los que estuvieron, a la persona que por ahí está. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Espero tenerte mañana de nuevo y espero mañana ser más gente que escuche más sobre estas historias. Mi nombre es Carlos Ufo. Les agradezco mucho y que en su vida haya mucha abundancia. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.